derivados del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos sin incluir accesorios, que el fideicomitente estatal recauda desde la fecha de celebración del fideicomiso. En dicho concepto estarán incluidos los impuestos que se recauden, en su caso, del impuesto estatal a la tenencia y uso de vehículos con posteridad al 31 de diciembre de 2011. Otro párrafo de lo que se denomina prospecto de colocación. Dice así: futuro establecimiento del impuesto local que sustituya al impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Quisiera llamar la atención sobre este párrafo. Repito, es un documento firmado por Javier Duarte de Ochoa en su condición de secretario de Finanzas. Dice: conforme a las reformas fiscales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, la ley del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos queda abrogada a partir del 1 de enero de 2012, aunque el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave estableció en el decreto de autorización que ante este asunto el mismo Congreso deberá sustituir el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos por otro similar de carácter local, y que los ingresos de este impuesto local que correspondan a los fideicomitentes municipales quedarán afectos automáticamente al fideicomiso anterior. Otro párrafo más: revocación del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos por el gobierno federal. Ni el fideicomitente estatal, es decir, Javier Duarte de Ochoa, ni los fideicomitentes municipales, ni el fiduciario, ni cualquier otra institución que participa en la emisión pueden asegurar que en un futuro, durante la vigencia de los certificados bursátiles, el impuesto a la tenencia no puede quedar insubsistente. Ellos ya sabían que quedaría insubsistente porque la reforma ya había sido aprobada en el Congreso de la Unión. En esa virtud de abrogación del impuesto, o por cualquier otra causa, conforme a las reformas fiscales publicadas, etcétera, etcétera, en caso de quedar abrogado este impuesto, se creará el impuesto estatal a la tenencia y uso de vehículos. Firma el documento, y aquí está, Javier Duarte de Ochoa. Es el prospecto que se presentó a la Bolsa Mexicana de Valores para bursatilizar el impuesto a la tenencia y uso de vehículos. Esto es una de las razones por las cuales Javier Duarte se niega a debatir. Tiene temor a enfrentar la realidad. Él propone la creación de un impuesto estatal a la tenencia y uso de vehículos por 30 años para que los veracruzanos paguemos este impuesto por 30 años. Pero quisiera mostrarles otro documento. Aquí está este otro documento que lo tenían bien guardadito, desde el 5 de diciembre de 2008. A María Eugenia Casar Pérez, tesorera de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al doctor José Antonio González Anaya, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y fue recibido el 9 de diciembre. Está suscrito el 5, pero lo recibieron el día 9. Y lo que le dice es lo siguiente: notificación irrevocable de afectación de participaciones federales. Pero llamo su atención, el documento completo se los vamos a entregar, sobre lo que señala en la página 3. Dice: considerando lo anterior, el Honorable Congreso del Estado de Veracruz estableció en el artículo 4 del decreto que cuando por cualquier motivo el Estado deje tener derecho a recaudar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, y en todo caso, cuando este gravamen deje de tener vigencia, el propio Congreso deberá sustituir dicho impuesto por otro similar de carácter local. El propio Congreso deberá sustituir dicho impuesto por otro similar de carácter local. El compromiso está firmado, aquí está la hoja, por Javier Duarte de Ochoa, secretario de Finanzas y Planeación. El primero, el prospecto de colocación ante la Bolsa Mexicana de Valores, que es un documento oficial, es un documento que sirve de base para que los inversionistas tomen la decisión de invertir. Es decir, no se les puede mentir a los inversionistas. Es un documento que se registra en la Bolsa Mexicana de Valores. El segundo es la notificación que se hace formalmente a la Secretaría de Hacienda para decirle que el gobierno del Estado establecerá un nuevo impuesto a la tenencia o uso de vehículos. Esa es la realidad sobre este tema. Esa es la realidad por la cual Javier Duarte no quiere debatir, porque sabe perfectamente bien que se ha comprometido a crear nuevos impuestos.
particularmente el impuesto sobre tenencia, el impuesto estatal, como él le llama en estos documentos, sobre tenencia o uso de vehículos. Yo me opongo a que este impuesto se cree, y no solo eso, propongo que a partir del 1 de enero del 2011 este impuesto desaparezca. Si nosotros permitiéramos este abuso en contra de los veracruzanos, estaríamos lastimando no solo la economía de las familias de Veracruz, casi 1 millón de familias que tienen vehículo en Veracruz, sino que estaríamos propiciando también perder el control sobre el parque vehicular, porque nadie daría de alta su vehículo en Veracruz si en Oaxaca, Puebla, Tamaulipas o cualquier otra entidad del país no se paga tenencia vehicular. Es decir, tendríamos en Veracruz circulando 1 millón de vehículos con placas de otras entidades federativas. Vuelvo a insistirle a Javier Duarte que no rehúya el debate, que las mentiras que quiera decirle a los veracruzanos las enfrente, que tenga el valor de venir a la plaza pública frente a los medios a defender sus posiciones y que tenga el valor sobre todo de venirle a explicar a los veracruzanos cómo es posible que mientras en el resto del país no se vaya a cobrar el impuesto a partir del año 2012, él proponga que durante 30 años los veracruzanos sigamos pagando el impuesto a la tenencia o uso de vehículos. Esa era la razón por la cual les quise molestar el día de hoy. Les agradezco mucho y si hubiera alguna pregunta estoy para servirles.